Uno de los procesos fisiológicos más importantes que tiene nuestro organismo es la diuresis, un término que hace referencia al proceso fisiológico mediante el cual los riñones eliminan y secretan un líquido producido conocido como la orina. ¿Sabía usted que la orina podría representar un conjunto de enfermedades que podría ayudarnos a identificar de manera oportuna? En este video vamos a comprender cuáles serían los trastornos de la orina más importantes a tomar en cuenta y sobre todo qué enfermedades podrían estar produciendo ello, para que nosotros tengamos un diagnóstico oportuno y podamos entender qué podría estar pasando con nuestra salud. En este video vamos a hablar sobre los trastornos de la diuresis y lo más importante, el exceso o la urgencia para orinar. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo y el día de hoy vamos a hablar sobre los trastornos de la orina y sobre todo el exceso con respecto a la micción, un punto importante que podría identificar un conjunto de enfermedades que nosotros debemos tomar en cuenta. Para empezar, la diuresis es un proceso fisiológico mediante el cual nuestros riñones, órganos importantes del aparato urinario, van a secretar y sobre todo van a formar un líquido llamado orina, líquido que va a tener la función importante de poder excretar las sustancias de desecho. Sin embargo, los trastornos que puedan existir en la diuresis podrían identificarnos algunas enfermedades que debemos tomar en cuenta. Para comprender sobre los trastornos de la diuresis es muy importante conocer que los problemas para orinar estarían divididos en ciertas condiciones, tomando en cuenta la frecuencia y tomando en cuenta el volumen. Con respecto a la frecuencia en cuanto a la orina podría estar incrementada o podría estar disminuida. En cuanto al volumen, podríamos tener un volumen incrementado en la producción de orina y un volumen disminuido en la producción de orina. Cada condición tendría un nombre en particular. Cuando una persona orina de manera frecuente, se conoce a este cuadro como polaquiuria. Orinar de manera frecuente se conoce como polaquiuria. Cuando una persona tiene un aumento en la cantidad de orina, se le conoce como poliuria. Cuando una persona tiene una disminución en la orina, se le conoce como anuria, cuando ya el paciente no orina. Situaciones importantes a tomar en cuenta. Con respecto a los problemas para orinar, nosotros tenemos que tomar en cuenta dos condiciones. En primer lugar, tener en cuenta la frecuencia de la micción y en segundo lugar, el volumen. Con respecto a ello, podríamos tener trastornos que se caracterizan por un aumento en la frecuencia para orinar. Una persona tiene el exceso o la urgencia para orinar. A este cuadro se le conoce como polaquiuria. La sensación de orinar de manera frecuente y sobre todo de manera excesiva. Cuando la persona tiene trastornos al orinar, tanto en volumen aumentado o disminuido, conoceremos nosotros a este cuadro como la poliuria, cuando es un volumen incrementado, o la anuria, como lo que es un volumen disminuido. En relación a la polaquiuria, que es uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta, existirían causas que nosotros debemos conocer. Las principales causas tendríamos en primer lugar a nivel de la vejiga. La vejiga constituye otro órgano que es parte del aparato urinario. Es un órgano muscular cuya función va a ser almacenar la orina para después ser eliminada al exterior. La vejiga podría tener trastornos que van a dar manifestación, que sería el trastorno en cuanto a el número de veces que una persona va a orinar, es decir, polaquiuria. Las condiciones más importantes que puede conllevar ello serían la infección urinaria, las enfermedades de la vejiga, lesiones a nivel de la vejiga y la irritación de la vejiga. Es decir, 4 causas importantes a nivel de la vejiga, un órgano muscular importante con respecto al aparato urinario que podrían explicar trastornos al momento de orinar. Otro punto importante, el aumento en la producción de la orina. Condiciones que pueden conllevar o enfermedades que incrementan la producción de la orina. Y es muy importante conocer que la orina es un proceso fisiológico
que está regulado hormonalmente. Existe una hormona que se conoce como la hormona antidiurética, la cual es producida a nivel del cerebro. Esta hormona, su función, como su nombre llama, es inhibir la producción de la diuresis. Sin embargo, cuando existen lesiones a nivel del cerebro, se puede descontrolar la producción de esta hormona antidiurética y por lo tanto la persona tendría una excesiva producción de orina. Un punto muy importante que cuando hay una alteración de la hormona antidiurética, a esto se le conoce como la diabetes insípida. Una condición importante que explicaría también trastornos con respecto a la producción de orina y sobre todo al exceso de orinar. Otro punto importante, los cambios a nivel de músculos, nervios y tejidos de la vejiga. Esta condición también es importante mencionar, dado que podría condicionar trastornos al momento de orinar. Tratamientos de algunos tipos de cáncer podría conllevar a que la persona tenga trastornos para orinar. Uno de los más importantes sería la radioterapia. La radioterapia es uno de los pilares en el manejo del cáncer. El cáncer como tal tiene 3 pilares importantes en el manejo: la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. La radioterapia constituye un tratamiento que, usando lo que es la radiación, se busca disminuir el crecimiento celular y por lo tanto tratar de controlar el cáncer. Generalmente la radioterapia se aplica a cáncer localizado y es muy importante que tiene indicaciones específicas. Una de las condiciones que podría conllevar a que una persona tenga polaquiuria es, por ejemplo, el tratamiento para el cáncer de cuello uterino, en donde una de las indicaciones es utilizar radioterapia. La radiación podría afectar a los órganos pélvicos, dentro de ello a la vejiga. Otro tipo de cáncer que recibe radioterapia y que puede afectar la micción y sobre todo la frecuencia para orinar sería el cáncer de recto, que también recibe radioterapia y podría alterar la función de la vejiga y por lo tanto el paciente tener trastorno urinario. Tratamientos para cáncer también explicarían ello. Y finalmente fármacos y bebidas que estimulan la diuresis. Recordemos que uno de los fármacos por excelencia que va a producir aumento de la diuresis van a ser los diuréticos. En relación a todo este cuadro que nosotros conocemos que puede conllevar a trastorno de la diuresis, debemos mencionar que existirían enfermedades específicas que podrían conllevar a un trastorno en el volumen, pero sobre todo en la frecuencia para orinar. Condiciones importantes que nosotros debemos mencionar. Es por eso que la diuresis podría ayudar a nosotros a identificar varias enfermedades y nosotros tenemos que estar atentos a si tenemos alteración tanto en la frecuencia como en el volumen de la diuresis. ¿Y qué enfermedades específicas, tomando en cuenta este grupo de clasificación de causas, podrían explicar un trastorno en la orina? En primer lugar, tendríamos nosotros el prolapso vaginal, una patología frecuente sobre todo en mujeres que han tenido varios partos vaginales y sobre todo asociado a mayor edad. El prolapso vaginal podría conllevar a una alteración del suelo pélvico y esto condicionar a que la vejiga tenga una alteración y prácticamente no controle la diuresis y el paciente orina de manera frecuente. Otro problema serían los trastornos de ansiedad, en donde el problema neurológico estaría asociado al control de la micción. La hiperplasia benigna de próstata, un crecimiento a nivel de la glándula prostática, una glándula importante en los hombres, que no necesariamente es sinónimo de cáncer, pero el crecimiento de la próstata traería como consecuencia la compresión de la vejiga y por lo tanto la irritación y la dificultad para vaciar la orina. Ello conllevaría a trastornos con respecto a la frecuencia en la micción. Otro punto, los cálculos en la vejiga. La diabetes insípida sería otra causa importante a mencionar, dado que la diabetes insípida estaría asociado también a una alteración en la producción de la hormona antidiurética. Otra condición a tomar en cuenta, los diuréticos, el alcohol o la cafeína también produce esta condición. Las infecciones del tracto urinario. Muy importante a tomar en cuenta que las infecciones urinarias causarían trastornos de la micción. La vejiga hiperactiva, el embarazo, la prostatitis, puntos que también condiciones que llevarían al trastorno en cuanto
a la frecuencia o al volumen de la micción. La radioterapia, como explicábamos, la diabetes. Uno de los puntos muy importantes en cuanto al diagnóstico de la diabetes serían las 3P. Poliuria, polifagia y polidixia. Paciente orina mucho, paciente tiene mucha sed, paciente tiene mucha hambre. Es uno de los puntos importantes para tener una sospecha de diabetes. Estenosis uretral y vaginitis. Condiciones importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Los trastornos de la orina son una de las patologías importantes que representan un conjunto de enfermedades importantes a considerar. Es por eso nosotros que debemos estar atentos a cómo es el volumen de la diuresis y sobre todo cuál es la frecuencia de la diuresis, porque ello podría estar representando enfermedades que debemos nosotros tomar en cuenta. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olvide suscribirse al canal y lo más importante, compartamos la información. Estaremos publicando videos de esta manera para que podamos ayudar a entender diferentes temas en cuanto a salud. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número que sale en pantalla, al más 51 996 831 867, y de esta manera poder agendar una cita para evaluar su caso. Estaremos pronto en un nuevo video. Saludos.